Compartir pantalla, compartir. Y arrancamos. Bueno, la semana pasada, hacemos una especie de síntesis de la semana pasada, ¿no? Habíamos visto un poco lo que es la interpretación. Digo, hacemos una síntesis porque quedó por la mitad de la clase. Va, por la mitad, faltó una parte, ¿sí? La interpretación bíblica tiene dos grandes patas. Por un lado, la exégesis y por otro lado, lo que se llama... que otra vez se me fue el nombre. La hermenéutica. Me tengo que, la ayuda a memoria que hago es que se llama por el dios griego Hermes, que era el que interpretaba a Zeus. Por eso se llama hermenéutica, porque es lo que hace que traigamos al presente un texto antiguo, ¿sí? Como la Biblia. Así que por un lado tenemos la hermenéutica, hasta la semana pasada vimos esa pata, la hermenéutica, que para hacer una síntesis es qué significaba el texto para el autor que lo escribió, para el autor de carne y hueso, y para la audiencia a la que iba dirigido. ¿Sí? Tratar de hacer lo que se busca es hacer un trabajo de investigación para poder entender qué significaba en el momento en que se escribió. ¿Sí? Es un viaje al tiempo, a otro tiempo, y acá, esperen que Nicolás está pidiendo el link, lo vuelvo a subir. Está ahí hablando en el grupo. Yo a él se lo había mandado. Ahí está. Bien. Ahí está, Nicolás. Te lo acabo de mandar. Vi que pusiste en el grupo. Bendiciones, bienvenido. La clase es así. Cuando la idea es que sea participativo. Yo en este momento estoy compartiendo pantalla, por lo tanto, casi no los veo a ustedes. ¿Sí? Así que cuando quieran opinar, se desmutean el micrófono, opinan, y así yo me logro ver que están queriendo decir algo. ¿Sí? Bien, dicho esto, volvemos al exégesis, es ir al pasado, a la tierra aquella de lo que sería Palestina, ir allá en aquella época, a ver qué se quería decir, qué se entendía en aquella época, qué códigos se usaban, qué costumbres había, etc. Y la otra pata es la que vamos a ver hoy en el arranque, es la hermenéutica. La hermenéutica es eso que está escrito en ese código, ¿qué significado tiene para mí ahora? ¿Sí? Es la parte de ponerlo en práctica, ¿para qué me sirve? ¿Sí? A grandes rasgos, ¿sí? Porque en realidad la exégesis también trata de interpretar para qué me sirve ahora, y un poco la hermenéutica sí o sí tiene que ir un poco al pasado, ¿no? Pero está un poco más apoyado en el pasado la exégesis, mientras que la hermenéutica está más apoyada en el presente. Así que, a ver, creo que es esta. Sí, segunda tarea, hermenéutica. Ahí estamos. Esta sería la segunda tarea. Bien. Dice, aunque la palabra hermenéutica de ordinario cubre todo el campo de la interpretación, no lo que acabo de decir, incluso la exégesis, porque para hacer hermenéutica necesitamos saber qué es lo que dice, también se usa en el sentido más restringido de la búsqueda de la relevancia contemporánea de los textos antiguos. Es decir, qué relevancia tiene aquí y ahora. ¿De qué me sirve a mí hoy esta palabra antigua que estoy leyendo? Antigua entre comillas, ¿no? Sabemos que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, y el mismo Espíritu que inspiró a los autores nos inspira a nosotros para entenderla, ¿no? Pero bueno, en un trabajo de estudio, diferente a un trabajo de devocional, de lectura de la Biblia devocional, en un trabajo de estudio bíblico, hacemos esta tarea de hermenéutica. Por esto. La razón para no compensar con la aplicación contemporánea, aquí y ahora, es decir, hermenéutica, es que el único control apropiado de la hermenéutica se encuentra en el propósito original del texto bíblico, ¿sí? No podemos empezar por la hermenéutica, por la aplicación hoy acá. Siempre hay que empezar por la exégesis, es decir, por allá y en aquel tiempo, en allá y entonces sería. Siempre hay que empezar por ahí, porque si no, lo más probable es que lo terminemos sacando de contexto, ¿sí? Al texto.
Terminamos diciendo cualquier cosa que no quiso decir nunca el autor que escribió. Como se dijo antes en este capítulo, ese es el significado sencillo que se busca. De lo contrario, a los textos bíblicos se le podría dar el significado que tiene para cualquier lector, ¿sí? Cualquier lector le podría dar la interpretación que quiere. Este tipo de hermenéutica se convierte en pura subjetividad y entonces, ¿quién podrá decir que la interpretación de una persona es correcta y que la otra es errónea? ¿Sí? Si la interpretación es lo que yo entiendo, bueno, cualquiera puede interpretar cualquier cosa, ¿sí? Esa es la realidad. No se sabría con certeza a qué atenerse, ¿sí? Por eso siempre es necesario partir de la base de qué significaba entonces, ¿no? Estamos convencidos de que el bautismo por los muertos que hacen los mormones con base en 1 Corintios 15:29, o el rechazo de la divinidad de Cristo que hacen los testigos de Jehová, o el manipular serpientes según Marcos 16:18, o los evangelistas de la prosperidad como derecho cristiano fundado en Tercera de Juan 2, son interpretaciones impropias, dice acá el autor evangélico, ¿no? Va a decir, bueno, nosotros entendemos que es impropio este tipo de interpretación. Un texto no puede significar 10 cosas que nunca significó. Por más que tratemos de aplicarlo a la actualidad, nunca puede significar cosas que no significaban en ese entonces, ¿sí? Para ponerlo de modo positivo, el verdadero significado de un texto bíblico para nosotros es lo que Dios se propuso originalmente que significara cuando se expresó por primera vez. Este es el punto de partida de la interpretación bíblica, ¿sí? Esta es una forma de acercarse al texto, ¿sí? A lo que voy es que no es que la palabra del autor, que es Gordon Fee, es la palabra de Dios y si él lo dice es así. ¿Está bien? En la forma me parece a mí más correcta de acercarse al texto. Porque lo que termina pasando es que contemporaneizamos todo la Biblia y empieza a tener significados que en ese entonces no tendría. Y voy a poner un ejemplo bien claro. Por ejemplo, el número 666 que está en el Apocalipsis, ¿sí? Se le dieron 1000 interpretaciones al número ese, pero ninguna de las interpretaciones que se le da hoy puede ser correcta si no se entendía cuando se escribió. Cuando lo escribe Juan, tenía un significado para su audiencia. Si nosotros hoy le damos un significado que en la época en que se escribió no se entendería nada, quiere decir que ese tipo de interpretación tiene que ser errónea, ¿sí? Hay una forma de interpretar el 666 diciendo que eran los códigos de barra que están en los productos que se venden, ¿no? Hay mira, agarré cualquier cosa que tenga un código de barra. El código de barras, al principio, al medio y al final hay 2 rayitas más largas, que es el 6, entonces 666 significa el código de barra. Ok. Bueno, vamos a suponer que tenemos esa premisa de, bueno, esto puede significar esto ahora. Ahora, a la audiencia que Juan le escribe, ¿tendría significado o algún tipo de relevancia una iglesia perseguida que se tenían que esconder, reunir en las catacumbas? Es decir, en los cementerios se reunían porque los perseguían, los mandaban a los circos romanos, Nerón prendió fuego Roma, incendió Roma y le echó la culpa a los cristianos, los perseguían de todos lados. Y Juan, con la importancia que tenía, escribe una carta. ¿Tendría significado que le escriba una carta diciéndole, bueno, dentro de 2000 años van a haber códigos de barra? Y, o sea, ¿qué le importa a la sociedad que en ese momento? ¿Qué importancia puede tener ese texto? Si es eso solamente lo que significaba. No, tenía que tener algún tipo de significado para ellos. Y como la Biblia tiene un significado universal y además de para algo puntual, tiene para todo el mundo y para todas las épocas, el significado que tendría para ellos en ese momento nos sirve a nosotros también, ¿sí? Pero en realidad a nosotros también, no es que a ellos también, no es que ellos entran en una especie de segundo orden y ellos no entendían porque nosotros ahora sí, ¿sí? Nosotros también, el Señor nos incluye, ¿sí? Lo más probable, dentro de lo que es la interpretación bíblica, digo, les doy el cierre con el 666, es que se estaba refiriendo a Nerón,
¿sí? Que es el poder político y de ejército mayor y el mayor ataque que hubo en la historia hasta ese momento, de la historia de la Iglesia cristiana, lo cometió Nerón. Y lo que dice el Señor es que esa bestia, el Señor la va a liquidar. ¿Sí? Es eso lo que está diciendo. Es decir, bueno, sí, sí, están siendo recontraatacados. Sin embargo, el Señor tiene la autoridad. Entonces, ese significado sí nos sirve a nosotros ahora. Porque en algún aspecto en nuestra sociedad nos vemos perseguidos, acorralados, y el Señor nos dice, yo tengo la autoridad. Entonces tiene un significado mucho más relevante porque entendemos cuál fue el significado aquel. ¿Sí? Es decir, que la hermenéutica la vamos a basar en la exégesis. Es difícil ponerle reglas a la hermenéutica. Lo que ofrecemos a través de las clases siguientes son guías. Pueden ser que usted no esté de acuerdo con estas guías, ¿sí? Esperamos que los desacuerdos sean en el amor de Cristo y quizá nuestras guías sirvan para estimularlo a pensar sobre todos estos asuntos. Es una especie de intro a la materia, ¿sí? Es decir, bueno, estos son guías como para decir, bueno, ¿cómo sé si está bien esta interpretación? Bueno, toda la materia va a ser una guía, nunca, no va a ser exhaustiva esta clase. Piensen que van a ser 8 clases, ¿sí? Porque son 2 meses, una vez por semana. Así que son bases por dónde empezar. Y esta era la tarea de la semana pasada, que no se las di, les dije que lean el texto si podían, la materia que venía, y hasta ahí terminaba. Ahora, esa tarea se las voy a dar para la semana que viene. Ahora sí, vamos a la clase 2. Arranca con el género epistolar. ¿Alguien pudo llegar a leer algo de los que están acá? No hay problema, ¿eh? Si no leyeron, no pasa nada. Yo pura curiosidad. Y encima son pocos, no tienen dónde esconderse. Bien. Sí, Sí, discúlpame, la importancia de las epístolas. sí, Sí, yo hice un solo repaso, generalmente hago dos lecturas, pero pude hacer una sola. bien. Con lo cual puedo interpretar de que el texto al inicio nos da herramientas como para saber distinguir en principio algunas generalidades, para poder interpretar el contexto, a quién estaba dirigido, si era una persona o era a varias, para que para que nos podamos situar el significado real del mensaje de las epístolas. Excelente. Sí, señor. Bien. Si yo digo epístola, siempre hacemos alusión a lo que serían cartas, ¿sí? Sin embargo, vamos a ver que hay una especie de distinción entre género epistolar y cartas simplemente, ¿sí? Porque cartas pueden haber un montón, sin embargo, género epistolar dentro de la Biblia tiene sus reglas, ¿sí? En el Nuevo Testamento, los primeros textos que se escribieron del Nuevo Testamento son las epístolas, no son los evangelios. Los evangelios se escribieron después. Lo primero que se escribió fueron las epístolas. Las epístolas, a diferencia de los evangelios, las epístolas lo que tienen es que están escribiendo en el aquí y ahora. Te estoy escribiendo ahora con un tema de ahora. ¿Sí? Pablo, no ahora, sino en aquella época. Pero cuando se escriben los evangelios, se están retrotrayendo a un tiempo anterior. No se escribían mientras que Jesús, vamos a suponer, Jesús está en el sermón del monte, está en el monte dando su sermón, y no había ahí un cronista anotando y escribiendo el evangelio, sino que todo lo que hizo Jesús se fue relatando y mucho tiempo después se puso por escrito. ¿Sí? Es decir, que el género epistolar son los primeros testigos de la iglesia que recién nacía. Género epistolar, el que más escribió cartas es el apóstol Pablo, así que vamos a ver bastante de eso. Parece ser el género más sencillo, pero tiene sus dificultades. ¿Por qué más sencillo? Porque es un género que seguimos usando, aunque con algunas diferencias, se siguen escribiendo cartas. Aunque ya casi no de papel, sino que escribimos lo que sería o mails o... Bueno, hay distintas formas de escribir cartas, ¿sí?
se siguen escribiendo cartas. Es un género que conocemos, pero tiene algunas dificultades. Dice, ¿cómo se ha de considerar la opinión de Pablo 7:25 como palabra de Dios? Ahora lo vamos a ver. ¿Qué relación tiene la excomunión del hermano del capítulo 5 con la iglesia contemporánea, especialmente cuando el excomulgado puede ir a otra de las tantas iglesias? Ahí lo que habla el apóstol Pablo es que, bueno, es que a algunos hermanos hay que excomulgarlo, es decir, sacarlo de la comunión. Y acá lo que dice es, bueno, ¿cómo podemos traer al presente esa idea cuando no se puede, más allá que no nos parece moralmente bueno expulsar a una persona de la iglesia? Más allá de eso lo habíamos visto la semana pasada, más allá de eso, si yo expulso a alguien de la iglesia, va a otra iglesia, ¿sí? Porque no es, no estamos bajo una sola cabeza, ¿sí? ¿Cómo evitamos la clara especificación del capítulo 11, 2, 16, que las mujeres deben cubrirse la cabeza al orar y profetizar, o la clara disposición de que ellas han de orar y profetizar en la comunidad reunida para adorar? El tema ese, ¿no? El tema cultural, un poco lo vimos, ahora lo vamos a ver, el tema que las mujeres tienen que taparse la cabeza. El famoso la mujer calla en la congregación. Bueno, muchos elementos culturales como siervos estén sujetos a sus amos, ¿sí? Un montón de elementos que uno dice, pero esto está pata para arriba, ¿no? Y cuesta mucho predicar sobre esto o hablar sobre esto. Queda totalmente fuera del contexto que vivimos nosotros, ¿sí? El tema es importante, bueno, después de hacer la exégesis para saber exactamente qué es lo que significaba en esa época, traerlo a la actualidad para ver qué significa hoy. Porque si yo voy, esto lo cuentan muchos misioneros que van a una, vamos a suponer que van ahí al impenetrable, a una comunidad muy cerrada, ¿no? Ahí nos contaba un misionero que es de Córdoba, ahora no me acuerdo el nombre, que fue mucho tiempo a una comunidad wichi ahí en el impenetrable y que ellos son muy espiritistas, ¿sí? Eh, es decir, entienden el mundo espiritual, creen mucho en espíritus, etc. Entonces lo que decía es que ellos fueron planteando el Espíritu Santo antes que Jesús, porque costaba mucho que entiendan una situación de carne, que Dios se haga carne, ¿sí? Y tuvo mucho más, digamos, pegó mucho mejor, entendiendo la cultura y yendo con el mensaje real de Cristo, digamos, sin distorsionar el mensaje, pero yendo en algo que culturalmente sea aceptable. De la misma manera, nosotros en nuestra cultura no podemos ir con un mensaje de la mujer no use pantalones, porque es contracultural, ¿sí? Y no es el centro del evangelio eso, ni mucho menos. Digo, no es tergiversar el evangelio, acomodar esos puntos que no son neurálgicos, acomodarlo a nuestra situación, como si nosotros fuéramos misioneros. Esto cuesta mucho, sobre todo a los que son nacidos dentro de un tipo de iglesia un poco más ortodoxa, ¿no? Con un tipo de costumbres un poco más firmes. Salirse de eso cuesta mucho, bueno, es un tema más misionológico que otra cosa, ¿no? Que es salirte de tu propia cultura para poder alcanzar a otros. Algunas características. Distinción entre carta y epístola. Las verdaderas cartas serían elementos sin valor literario con un propósito que interesaba solamente a la persona o a las personas quienes iban dirigidas. Acá hace una distinción entre carta y epístola, aunque son sinónimos, carta y epístola son sinónimos, el género epistolar es un poco más que una carta, ¿sí? Lo que dice es que tiene un valor literario. Hay, además de las epístolas de Pablo, hay algunas obras literarias que consisten en cartas, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque tiene un valor literario, no es solamente una carta. En este caso, en el caso de las epístolas, pasa lo mismo. Tiene, además de ser inspirado por el Espíritu Santo y de aliento para la iglesia y ser palabra de Dios,
además de eso, tiene un valor literario, ¿sí? No es algo que Pablo le escribe, vamos a suponer como en el caso que le dice tráeme el capote, que le pide en una de las epístolas le dice, bueno, tráeme la capa que me quedó en una casa. Bueno, eso es un detalle doméstico, pero es un detalle, no es eso el centro de la carta, ¿sí? La epístola es una forma literaria artística o un género literario dirigido al público y a la posteridad. Algunas características. Bueno, tiene una estructura, las epístolas. Nombre del escritor, nombre del destinatario, saludo, petición de acción o acción de gracia, texto y saludo final. Esta es la estructura típica de una carta de allá y entonces, ¿sí? Es decir, de la zona de Palestina, va, lo que sería todo lo que fue alguna vez el imperio griego y después el romano, en el siglo I. Así se escribió la carta. Arranca con el nombre del que escribe. En las cartas que hace poco, pero que solíamos escribir nosotros, que se mandaban por correo, que ya no existe más, el que escribía ponía al final de todo, ¿no? La firma. Y lo que ocurría era que cuando alguien recibió una carta, lo primero que haces es fijarte a ver quién la escribió, porque es necesario saber quién la está escribiendo. Entonces vas al final, ves quién la escribió y después volvés al principio. Era, digamos, un poco más lógica esta estructura. Primero ponías el nombre del que escribe para que vos sepas quién te está escribiendo. Y vieron que en las epístolas de, vamos a suponer Pablo, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, a los hermanos que están en Galacia, ¿no? Es decir, nombre del destinatario, Pablo, arranca así con su nombre, y después el nombre de los destinatarios, a los que están en Filipo. Saludo, que generalmente, esto también es interesante, gracia y paz son dos saludos, un saludo muy griego, que es gracia, y un saludo muy hebreo, que es paz, era shalom, ¿sí? Los hebreos escribían diciendo shalom. Dentro del mundo griego se escribía diciendo gracia. Y lo que hace Pablo, como buen evangelista, unía las dos cosas, gracia y paz. ¿Sí? Después hay una petición de oración o acción de gracia. Doy gracias siempre a Dios en mis oraciones, porque cada vez que sé de ustedes, ¿sí? Me entero que, etc. Después viene el cuerpo de la carta o el texto, que es lo que quería decir. Y al final de todo, el saludo final, donde hay algún tipo a veces de encargo personal, ¿sí? Eso es lo que decía, tráeme el capote, bueno, lo vi a fulano y les manda saludos, ¿no? Ese es el saludo final al final de todo. ¿Saben? Esa estructura suele mantenerse en las cartas, pero lo que ocurre es que algunas no. Dice, cuando falta gran parte de esa estructura, es que en realidad no se trata de una carta. Hebreos 1:1. ¿Alguien tiene ahí la Biblia a mano que pueda leer Hebreos 1:1? Ah, déjame ver. Hebreos 1:1. Hola, Carlos, recién ahora te veo. Sí, señor. Sí, aquí acabo de entrar. Ah, excelente. Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres y por los profetas, Ahí termina el 1 y el 2 que dice, vamos a darle el cierre. en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bien. Bueno, no arranca como una epístola, Hebreos. No sabemos quién lo escribe. De hecho, si bien dentro de la tradición se decía que es una epístola de Pablo, algunos en una época, el orden en que ocupa en el canon, ¿se acuerdan lo que era el canon? Que lo vimos la semana pasada. El canon es la selección de libros y tienen un orden, ¿sí? Por el orden en que ocupa, se llega a la conclusión de que no le escribe Pablo el libro de Hebreos. Porque están puestas en este orden. Primero todas las de Pablo y después las demás. Y las cartas de Pablo, porque digamos, esta viene, Hebreo viene pegada a las de Pablo, pero desde la más grande a la más chica de Pablo. No es por orden de cuando la escribió, no es cronológico el orden, sino que la carta más grande a la carta más chica, en tamaño. Y Hebreos es larguísima.
Así que fue reduciendo el tamaño hasta que llegó a la carta más chica y después Hebreo, que es re larga. Así que por lo tanto, históricamente nadie consideraba que era de Pablo cuando se armó el canon, por lo menos. ¿Sí? Y ahora no tiene autor, no tiene destinatario, no tiene saludo, petición y oración. Arranca diciendo Dios, arranca con la palabra Dios. De muchas maneras y muchas formas habló antes a los padres de los profetas. En este último tiempo nos ha hablado por el Hijo. Punto. Sin embargo, en 10:32-34, si alguien lo puede leer. Hebreos 10:34. 32-34. Hebreos 10, 10:32. Hebreos 10:32-34. Pero trae a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Bien, lo que demuestra ese fragmento en el medio de la carta es que está dirigido a alguien, ¿sí? Que no es algo universal. Si bien sí es una de las epístolas universales, vemos que está dirigida a un grupo específico, que no se sabe bien quién es, pero está dirigida a un grupo, ¿sí? No se escribió con la pretensión de ser universal, sino que se escribió con la idea que un grupo específico la lea. Juan 1:1. Si alguien lo tiene. Perdón. Primera Juan 1:1. Primera de Juan. Sí, ahí sí, me parece que. Sí, porque estamos con las epístolas. No me acuerdo, creo que es primera. Y lo anoté mal yo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifiesta y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Bien, otra. Arranca sin decir Juan a los hermanos que están, o Juan a la iglesia. No arranca diciendo Juan. Y en 2:7, Siempre primera de Juan, siempre primera Juan. capítulo 2, versículo 7. Sí, Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. bien, ahí me parece que es un poquito más adelante. Lo tengo que modificar este. ¿Me dijiste 2:7 o 2 qué? Sí, 2:7. Pero sí, leíste bien, pero lo noté mal yo, me parece. Creo que sería el 12. El que si queréis ver que se está refiriendo a alguien, dice, Sí, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. bien. Sí, también está bien dirigido a una persona en especial. Avancemos porque nos vamos a quedar. Santiago y segunda Pedro le falta el saludo final. ¿Sí? Arranca bien como una epístola, tiene el cuerpo, digamos, cumple todas las normas, pero le falta el saludo final. El encargo final. ¿Sí? Estos elementos faltantes nos dan la pauta que en realidad no son cartas en sí, sino más bien epístolas. Es decir, un género literario, una obra literaria, con la forma de una carta, pero que está dirigido para que sea leído por todos, ¿sí? Las cartas estas
que escribe Pablo, Juan, Pedro, etc., estas epístolas, si bien estaban destinadas a algunas a una comunidad específica, no se quedaban ahí en esa comunidad específica, sino que circulaban por todas las iglesias, ¿sí? Eran cartas que se las iban pasando de congregación en congregación, de lugar en lugar, y eran leídos por toda la comunidad. Por lo tanto, cuando escribían, ellos sabían que iba a ser leído por muchas congregaciones. Otro elemento importante que tienen en común es que todas son documentos de ocasión, es decir, motivadas y producidas por cierta ocasión, y que son todas del siglo I, todas las epístolas, ¿sí? El siglo I, calculen que si Cristo murió entre el 30 y el 35, vamos a suponer, lo que queda después de muerto y resucitado Jesús son 70 años, no es mucha cantidad de tiempo. Parece mucho, pero no lo es, ¿sí? En ese tiempo se escribieron todas. Lo último que se escribió serían las de Juan, ¿sí? Las últimas epístolas que se escribieron. Y como se escribieron muy cerca del final de siglo, se supone después de lo que fue la caída de Jerusalén, uno dice, bueno, pero ¿qué pasó? Ya estaría re viejo Juan. Entonces ahí es donde empieza el tema que Juan era muy joven. Vieron que siempre dicen que Juan era el más joven de los discípulos de Jesús. Eso se dice porque de alguna forma tuvo que haber vivido hasta pasados los años 70. Si hubiera sido de la misma edad de Jesús, bueno, no le darían los años, ¿sí? Sobre todo en esa época. Usualmente la ocasión es ¿por qué le escribe? La ocasión era alguna clase de comportamiento que necesitaba corrección, o un error doctrinal que había que enderezar, o un malentendido que había que aclarar. ¿Sí? Pasaba algo en una congregación y esa es la ocasión en que el escritor les mandaba la carta. Había una ocasión. Tenemos la respuesta, pero no siempre sabemos la pregunta. Esto es interesante. Lo que vemos en la carta son las respuestas, ¿sí? Vemos la mitad de una comunicación. Si ustedes escuchan a alguien hablar por teléfono, ¿no? Que está charlando con alguien, escuchamos la mitad de la conversación. Y podemos entender gran parte, ¿no? Cuando una persona está hablando por teléfono, podemos entender gran parte, pero no entendemos todo, porque nos falta una parte, ¿sí? Se entiende mucho más cuando vemos a dos personas hablando. Con esto pasa lo mismo. Nosotros tenemos una respuesta y debido a las respuestas intuimos que pasaba tal o cual problema, pero no sabemos exactamente si pasaba tal o cual problema, ¿no? Vamos a suponer, en Gálatas, Pablo le dice insensatos, ¿se acuerdan de esa palabra? Que es una palabra en griego, es anoias, es como decirle descerebrado, es muy fuerte lo que le dice ahí. Está traducido como insensato, que queda un poco más suave, ¿no? Pero lo que le dice es como si le dijera, pero que son imbéciles ustedes. Le dicen muy fuerte la palabra a Pablo. Dice que empezaron con el espíritu y van a terminar por la carne. Entonces, cuando les dice eso, nosotros no sabemos exactamente cuál era el problema. Pero intuimos que era el problema de los judaizantes, que decía que para ser cristiano había que circuncidarse. Entonces, por eso le dice, más vale, ¿por qué no se mutilan y ya? Como diciendo, ya que tan ganas tienen de circuncidarse, mutílense, ¿sí? Entendemos que el problema era ese. Pero a ciencia cierta, no lo sabemos. Son cosas que vamos intuyendo por las respuestas, ¿sí? Lo mismo, el apóstol Pablo se supone, es otra cosa que se intuye, que tenía problemas en la vista, ¿sí? Porque hay algunas epístolas donde dice, hay una que dice, yo sé que ustedes mismos se hubieran sacado sus ojos para dármelos, ¿sí? Entonces van a tener un problema de vista. Bueno, cuando recibe a Cristo, queda ciego, ¿no? Y después caen como escamas y empieza a ver. Después en otra epístola escribe, miren con cuán grandes letras les escribo, ¿sí? Es lo que se supone que era el aguijón en la carne. Algunos suponen, pero se supone, no lo sabemos, ¿sí? Entonces se van viendo algunos indicios y decimos, che, debe venir por acá la cosa. Pero es una suposición, ¿sí? La naturaleza ocasional de las epístolas también significa que no son principalmente tratados teológicos, no son compendios de la teología de Pablo o de Pedro.
¿sí? No es que escribió Pablo queriendo hacer un compendio teológico o dar cátedra, sino más bien ir a algo bien concreto y bien puntual de un problema específico que sucedía, ¿sí? Dar una solución a un problema. Es siempre la teología al servicio de una necesidad particular y no al revés. Tomaremos como modelo de estudio epistolar a Primera Corintios, ¿sí? Vamos a ver un poco Primera Corintios. El contexto histórico. Leer el texto, contexto literario, pasajes problemáticos y volvemos a ver. Estos 4 puntos son para tener en cuenta, una especie de guía como para cómo entrarle a un texto. Sería. Contexto histórico puede ser uno de los primeros pasos, cuál fue el contexto en el cual o por qué se escribe. Leer el texto, que en realidad siempre se empieza al revés, ¿no? Por leer el texto. Yo acá lo pongo en el orden que lo puso el autor. Nosotros el texto siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos traducciones buenas o muy buenas. No hay traducciones malas, ¿sí? No vamos a pensar que hay un tipo de traducción. Bueno, sí, en realidad hay traducciones malas, pero digo, algún tipo de traducciones que son tendenciosas, pero no son la mayoría. ¿Sí? Esto por ahí lo podemos ver en otra clase un sábado. Yo no sé si les comenté que una vez por mes, más o menos, vamos a juntar algunos temas que se escapan de la clase para tratarlo. Un sábado sería y nos juntamos todas las clases para Yo, tratar. yo consideraría mejor un asado teológico en vez de verlo Eso online. estaría genial. Nos reunamos todos, cada quien lleva su chinchulín, su pedazo de carne, y Espectacular. digo yo, Yo iba a decir un mate, una mateada, pero lo del asado mejor, lo supera, yo pienso que sí. ¿Estamos en Argentina o no? obvio. Bueno, y ver estos temas, y uno de los temas que vamos a tratar es qué elementos tenemos que tener en cuenta al elegir una traducción bíblica, ¿sí? Pero lo ideal es no quedarse con una sola traducción. Lo ideal es leer varias versiones. Si vamos a estudiar un texto, ¿no? Agarramos el texto, lo delimitamos, decir, bueno, de acá a acá es el texto. Mira, que tengo acá, a ver si Reina Valera, que es el más conocido. Sí, que tengo acá es Reina Valera, pero que tiene titulitos. Está separado y está separado por títulos. Bueno, la separación en fragmento, que se llama perícopa, dentro de lo que sería la exégesis bíblica, la separación por párrafos con título es un agregado posterior, eso no es parte del texto. Por lo tanto, cuando nosotros lo leemos, tenemos que ver en dónde lo separamos nosotros, ¿sí? Es decir, bueno, leemos varias versiones, que es la forma más simple que tenemos de acercarnos al texto original. Vemos el contexto literario. ¿Qué es el contexto literario? Bueno, yo esto que estoy leyendo, ¿de dónde viene y para dónde va? ¿Sí? No leemos esto solo y nos quedamos con esto solo. Lo que había dicho la semana pasada, el tema de las ovejitas está genial para hacer un regalo, etcétera, pero no es la Biblia, ¿sí? Si nos quedamos solo con el texto ese, puede ser que lo saquemos de contexto. Y por último, nos abocamos a si hay pasajes problemáticos, ¿sí? Se le llaman así. En realidad la Biblia nunca es un problema, pero se le llama pasajes problemáticos a cuando leemos algo y decimos, ¿y esto? No se entiende a simple vista. Bueno, eso se le llama pasajes problemáticos porque sí o sí es necesario algún tipo de estudio distinto al que venimos haciendo para entenderlo. ¿En qué estamos? En Corintios. ¿Sí? Corintios, ¿qué va a ser? Vamos a empezar con el contexto histórico de la ciudad. Corintios era una ciudad relativamente joven, solo tenía 94 años de fundada cuando Pablo la visitó por primera vez. ¿Sí? Para una ciudad, 94 años es demasiado joven. Sin embargo, debido a su situación estratégica para el comercio, había tenido un crecimiento rapidísimo. Era cosmopolita, es decir, que habían muchas culturas metidas y mezcladas dentro de la misma ciudad. Rica, una ciudad rica, protectora de las artes, religiosa, por lo menos 26 templos y santuarios había, y bien conocida por su sensualidad.
Era, salvo por lo de los santuarios, muy parecido a alguna ciudad como Barcelona, digo hoy en la actualidad, ¿no? Que sea rica, donde confluye mucha cantidad de gente, Nueva York o Francia, París, ¿sí? Pero nueva, la diferencia es que es una ciudad nueva. Bien, eso en cuanto al contexto histórico. Leer el texto de una sola vez, esa es otra, ¿no? Estamos viendo en la materia de los martes, que es Pentateuco, les pedí que lean, vamos a ver Génesis del 1 al 11, leerlo de una sola vez. Siempre que vamos a estudiar un texto, conviene leerlo sin detenernos en algunos aspectos en particular, inclusive en los textos problemáticos, seguir de largo. ¿Cuándo lo vamos a estudiar? ¿Sí? Leerlo de corrido, de una sola vez. En el tema de Apocalipsis suele pasar lo mismo, que conviene leerlo de corrido, no quedarnos en el detalle, porque a veces nos tropezamos con detalles y nos enroscamos, pero si lo leemos de corrido le vemos una visión un poco más amplia. En varias versiones, ¿no? Lo que acabo de decir, y tomar notas. ¿De qué tenemos que tomar nota? De lo que nota de los destinatarios, ¿sí? En las epístolas. Bueno, ¿qué pasa con los destinatarios? ¿Sí? De la actitud de Pablo o del autor, ¿no? En este caso, como estamos con Corintios, de la actitud que tiene Pablo y de cosas específicas en cuanto a la ocasión, perdón, y las divisiones lógicas de la carta. ¿Sí? Una carta tiene unas divisiones lógicas, como vimos al principio, ¿no? Tiene un saludo, destinatarios, acción de gracias. El texto. En el texto también está bien estructurado. Los autores, pero de toda, sobre todo en el Nuevo Testamento, o mejor dicho, toda la Biblia, ¿no? Pero más el Nuevo Testamento, uno suele tener la idea que lo escribían medio así simple, ¿no? Escribían y ya está. Y no, eran personas que sabían escribir, eran literatos, ¿sí? Eran como que escribían Cervantes, eran personas que tendría que tener un premio Nobel de literatura. Escribían muy bien, cuanto más conocemos las reglas lingüísticas de la época. Cumplían muy bien las reglas lingüísticas de la época, la tenían muy clara. Entonces, cuando nosotros estudiamos las reglas lingüísticas, descubrimos otras cosas, que no es que escribían porque sí. Inclusive vamos a suponer el Evangelio de Marcos, que parece un resumen, también cumple con un montón de requisitos, ¿sí? Bueno, con las epístolas pasa lo mismo, divisiones lógicas de la carta. Acá viene esa parte. Los creyentes de Corintios son principalmente gentiles, aunque también hay algunos judíos. ¿Alguien puede leer 1 Corintios 6:9, del 9 al 11? Otro, 1 Corintios 8:10 y otro, y son tres, así que 12, versículo 13. Primera de Corintios 6:9. ¿Sí? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Sigo? Sí, hasta el Ni los 11. ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bien, 8, versículo 10. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Bien, y 12, versículo 13.
Porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Bien. Por eso dice que son principalmente gentiles, porque habla, primero arranca diciendo ni fornicarios, ni idólatras, ¿no? Hace toda la lista de quienes no van a heredar. Dice, y ustedes eran algunos así, de esa forma. Lo que quiere decir que no todos, sin embargo, han sido justificados. Lo que da la idea es que, bueno, sí, algunos estaban en el camino totalmente distinto, ¿sí? Desconocían por completo el Evangelio. Y otros, en cambio, conocían la mitad, que serían los judíos. Y por eso después dice, no se confundan, ¿eh? Ni judíos ni gentiles, ¿sí? O griegos, dice. Creo que el término es griego, que sería gentiles, ¿sí? Básicamente lo dividen en dos, judíos o no judíos. Los judíos se les llama judíos y los no judíos o gentiles o griegos, ¿sí? O toda esa lista, o pecadores, etcétera, ¿no? Los que no eran judíos. Dice, es obvio que aman la sabiduría y la ciencia. Ahí tenemos capítulo 1, 18 al 2:5. Capítulo 1, 18. ¿Sí? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Bien, seguí hasta el 2:5, por favor. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Por qué está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Por qué los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y en los gentiles locura. Bien, esto que diga que los gentiles buscan la sabiduría era bien del mundo griego, ¿sí? Que piensen que la cuna de filosofía de toda la historia de la humanidad fueron los griegos, ¿sí? Y entonces lo que dice, bueno, los gentiles buscan la sabiduría y los judíos piden señales. Y Jesús es algo totalmente que no encaja en ningún lado, básicamente es lo que dice, ¿no? Porque dice que es locura para... Es tropezadero para los judíos, los que buscaban señales, y locura para los que buscan sabiduría. ¿Sí? Dice, ¿qué clase de sabiduría es? Una persona que predicó algo y después murió. ¿Está bien? Por eso lo que dice es que el Señor trastoca todo. Más allá de eso, lo que vemos es que sí, eran gentiles. Había una comunidad mezcladita. Habían griegos y habían judíos. Y amaban la sabiduría. Por eso o suponemos, ¿no? Por eso le dice el tema de la sabiduría, que aman la sabiduría. ¿Sí? Es decir, buscan la sabiduría. Y en el Señor no se puede entrar por ese lado. Básicamente lo que dice es eso la carta. Con conocimiento no puedo llegar a Cristo. No es el camino ese, sino que Cristo se me aparece a mí y yo lo recibo por fe. 6:5, ¿alguien lo puede leer? Para avergonzaros lo digo, disculpen, Sí, no hay problema. pues que no hay entre vosotros sabio, ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleita en juicio, y esto ante los incrédulos. Perdón, es pregunta, ¿y esto ante los incrédulos? ¿Sigo? Sí, seguí un poquito. Más adelante viene. Así que,
Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, esto ya lo leímos Sí, recién. sí. No, eso no, eso hasta ahí. Em, Está bien, cuando dice no saben que no hay entre ustedes o algún sabio, ¿sí? Cuando dice eso, utiliza la ironía, ¿sí? Que no hay un sabio entre ustedes. No es que crea que no hay un sabio, sino que se jactaban, o mejor dicho, amaban la sabiduría. Y dice que no hay uno entre ustedes, porque lo que se está reprochando es que cuando tenían problemas, iban a la corte, iban a dirimir sus problemas delante de los incrédulos, es decir, a una corte civil. ¿Sí? Es como que en una iglesia tuviéramos problemas entre algún hermano y nos mandamos carta documento. ¿Sí? Es decir, pero que no hay un sabio que pueda dirimir dentro de la congregación, que necesitan involucrar a la justicia civil, ¿no? Bien. Pero tienen un gran número de problemas internos. Son orgullosos y arrogantes, pero dice tienen un gran número de problemas internos. Eso también lo sacamos de 4, del 1 al 5. Si alguien lee esos 4 pasajes, es 5 versículos, y otro 9 del 1 en adelante, pero no vamos a leer hasta el 18. Leemos algunos como para ver. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo, en muy poco, tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Bien, lo que dice es que se juzgaban entre ellos, pero acá hay un tema con respecto al juicio. Juzgar tiene dos acepciones. Nosotros lo utilizamos con dos acepciones el término juzgar, porque la palabra dice que el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Lo que quiere decir juzgar en este sentido es condenar, ¿sí? No tener juicio, no tener discernimiento. Tener juicio es tener discernimiento, sino condenar, ¿sí? A un hermano lo condenan, por eso se creen superiores. ¿Sí? Había muchos problemas. Por eso, y que el apóstol Pablo diga, yo no tengo ningún problema en que ustedes me juzguen, porque a mí el que me juzga es Dios, quiere decir que habían estado hablando de Pablo. ¿Sí? Pero si no, no le diría eso. Habían estado sacándole el cuero al apóstol Pablo. ¿Sí? Y 9:1 en adelante. No soy 9:1. apóstol. Ah, Sí. perdón. ¿Escuchó? ¿Ahora escuchó? Vamos, Silvia. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefás? ¿O solo yo y Bernabé tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a vosotros propias expensas?
¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. Hasta Perdón, ahí ahí. es pregunta. No, no, está ¿Hasta bien, no ahí? importa. Hasta ahí. Ahora, Bueno, ¿alguien me puede explicar de qué está hablando Pablo en este momento? ¿De qué estaba enojado? ¿Cuál fue la pregunta, perdón? Sí, ¿qué? El apóstol Pablo dice que yo acaso no soy apóstol, ¿era? En lo que acaba de leer Silvina. ¿De qué está enojado el apóstol Pablo? ¿Qué le pasa ahí? Si estuvieron hablando de él, seguramente se sintió incómodo, o sea, digamos, no sé cómo viene la pregunta, pero él tenía determinada autoridad y él sabía que tenía autoridad. Me imagino que debe ser por eso, ¿Qué, que, qué está, te- Sí, que estaba en tela de juicio su autoridad sobre a dirimir sobre determinadas cuestiones. Pues bien. fíjate que ahora que lo preguntas, casi siempre se ha usado este párrafo para decir que Pablo como que quería tener una esposa o algo por el estilo y habían oposiciones a eso, pero si lo pones ya con todo el contexto, sería bueno estudiarlo más detenidamente. ¿Y vos, Carlos, qué pensás de de qué está hablando? Lo que pasa es que en general en todo el contexto está hablando del derecho de los apóstoles y de personas que decían que él no era apóstol. Eh, Entonces está defendiendo su apostolado, pero al mismo tiempo, o sea, está defendiendo su apostolado contra personas que no lo aceptaban como apóstol y está diciendo, bueno, lo que demuestra que lo soy son ustedes, ¿verdad? Entonces está poniendo los testimonios de su apostolado. Excelente. ¿Y por qué cree, dentro del texto este se puede intuir, no es que está escrito, que cuál era lo que le decían de por qué no era apóstol? Porque sí, tal cual, lo que dice Carlos es, de lo que se está defendiendo es que evidentemente lo acusaban que él no era apóstol, ¿sí? ¿Y qué elementos utilizarían para decirle que no era apóstol? ¿Qué le faltaba a Pablo? Que en este espacio, lo que acaba de leer Silvina, lo aclara el apóstol Pablo. Pues supongo que la esposa, ¿verdad? No, porque la esposa lo que dice es como, perdón, nosotros somos los únicos que no tenemos esposa, porque Pedro, los que eran conocidos como grandes apóstoles, sí tenían esposa. Entonces él, digamos, él lo marca como una pequeña diferencia de los apóstoles. Pero hay algo, había una característica que esto se intuye a partir de este texto, que para ser apóstol, uno de los requisitos era que tenían que haber visto a Jesús personalmente, es decir, haber sido uno de los discípulos de Jesús. Y por eso Pablo dice, yo no lo vi a Jesús, lo vi resucitado. Yo no... Ese es uno de los textos, vaya, eh, no sé, porque no me acuerdo muy bien, porque sí he escrito mucho en contra de los falsos apóstoles, pero no sé si hay un texto que apunte directamente a decir exactamente qué tenía que hacer de los 12. En la Biblia, esa formalidad de decir que para ser apóstol tenía que estar vivo, ver a Jesús y caminar con él, Claro, no sé si en la Biblia hay algo que no, legalmente diga no, que dentro de así la es. Biblia... Sí, termina. No, no, yo creo que eso sí, o sea, yo no estoy yo estoy muy en contra de todo aquel que se llama apóstol y es falso, pero a la larga, si nos vamos a lo bíblico, sí eh, hay muy difícil que encontres un texto que te diga, para ser apóstol tiene que caminar con Jesús y verlo. Sin embargo, y Pablo lo había visto, solo lo vio 2 veces, lo que pasa es que lo vio ya resucitado. Sí, lo que pasa es que Pablo lo vio como lo podemos ver cualquiera de nosotros. Si mañana viene alguien y te dice, no, yo lo vi a Jesús y me habló conmigo, tendría que ser suficiente el testimonio de la persona según los pasajes estos bíblicos.
porque él no fue discípulo de Jesús. Él lo vio resucitado y fue discípulo de los discípulos, ¿sí? Es de segunda generación. El texto para refutar a los apóstoles, al ministerio apostólico en la actualidad, el texto que se utiliza es cuando el apóstol Pablo dice que el Señor llamó empieza a nombrar a quienes llamó, dice Pablo, dice, y por último, como un abortivo, me llamó a mí, dice el apóstol Pablo. Entonces, ese pasaje lo utilizan para decir que el ministerio apostólico terminó con Pablo, porque al último que llamó es a Pablo, pero según cómo se interprete. Porque también se puede interpretar que Pablo dice, al último que me llamó, hasta ahora es a mí, al último que me llamó es a mí. ¿Sí? Digamos, se puede interpretar de las dos maneras. No dice que es al último de los que va a llamar. Dice, al último que llamó es a mí. Pero no que no va a llamar a nadie más. Así que eso siempre queda, digamos, en pelea. Igualmente, sí, ¿vas a decir algo, Emilio? Sí, que pareciera ser, o por lo menos se comprende, al menos desde mi lugar, de que el resto de las condiciones solo estaban cumplidas para los apóstoles de esa época. Y que quizá definitivamente el último apóstol sea Pablo de la manera que está contado en la Biblia. Seguramente debería indagar más, pero esa es la interpretación que muchos le dan. Yo concurro a una iglesia donde eh, vienen de otros lugares apóstoles ¿Sí? y tenemos en controversia esa postura, la postura de los apóstoles. Una de las cuestiones que me inspiró a mí a instruirme, a indagar más, es justamente para establecer algo de verdad en estos asuntos y saber qué es lo correcto, porque hay mucha gente que concurre y poco se lee la Biblia o poco se enseña, mejor dicho, y estas cosas quedan siempre en dudas. Tal cual. Sí, si puedo decir algo, Sí, señor. bueno, tal vez no sea el tema eso, ¿verdad? El apostolado, simple y Ujú. sencillamente el texto que estamos tratando, pero, Exactamente. pero a la larga, yo estoy escribiendo un libro que se llama Lobos Hombres Caminando en Ciudades Santas, y estoy tocando ese tema precisamente. Y el apostolado, yo no diría que los apóstoles cesaron, porque no, la Biblia específicamente dice que él estableció 5 ministerios, pero sí hay, por ejemplo, una de las cosas principales para medir un apóstol es precisamente lo que dice Pablo, o sea, el fruto de él, o sea, el fruto del apostolado, pues, o sea, muchos eh, andan hoy tirando el manto a iglesias que no tienen cobertura y eso no es apostolado. Entonces, pero cuando una persona ha dejado todo, ha fundado una iglesia, ha crecido la iglesia y se va y funda otra y tiene unas 25, 30 iglesias fundadas por él mismo, ahí es a donde uno observa un verdadero apostolado, ¿verdad? O sea, una persona que ha ido dejando una serie de construcciones del reino. El principal detalle, si lo puedo aportar acá, es el hecho de Pablo. eh, el evangelio en sí, no, Pablo obviamente no lo viola, y además él viene a decir que cualquiera que te diga cualquier cosa que no sea el evangelio, el tal, dice, aquí le pone la Reina Valera bien lindo, anatema, pero la original dice sea un maldito. Eso es lo que dice. Entonces podemos pensar que un apóstol o pseudoapóstol no necesariamente te va a decir eh, una doctrina real, casi siempre son manipuladas o sacadas de extratérmino. Son expertos en hacer iesis, esos falsos apóstoles. Y ese, no, exégesis no, y exeges, y es esa cosa. Eisegesis. Exégesis, son especialistas en hacerlo. Entonces, tampoco podemos decir que si, digamos, el hermano de verdaderamente, no me, ¿cómo te llamas tú, mi hermano? Tú, sí, el maestro. Ah, Fernando. Tengo que Ah, cambiar el nombre. El otro día sí lo Iván, pensé. Fernando, sí, sí. segundo nombre es Fernando. Bueno, si Fernando viene y verdaderamente es apóstol y de verdad trae todas las de la ley, vea que es apóstol,
tampoco lo podemos llamar falso solo porque hay 25 falsos, pues. O sea, hay que saberlo pasar por el filtro. Y una de las cosas que me he dado cuenta en este estudio es que el que verdaderamente es apóstol no le va a molestar que tú le digas, lo voy a probar. Sí, y tampoco le va a molestar que lo llamen por su nombre. Es excelente lo que decís. Digo, el título, como bien dijiste, bueno, plantó un montón de iglesias, va, viene, genera. Bueno, sí, técnicamente es un apóstol. Le digan apóstol o no le digan apóstol, está haciendo la tarea apostólica. Y de la misma manera, si alguien se hace llamar apóstol, pero está predicando un evangelio falso, no es un apóstol de Jesucristo, aunque lo llamen apóstol. ¿Ibas a decir algo, Nicolás, que levantaste la mano? Sí, sí, profe. Sí, Yo creo que tomando en cuenta el contexto histórico donde está el apóstol Pablo y viendo el libro de los Hechos, los 11 que quedaron, luego que Judas se suicidó, nombraron a Matías. Entonces hicieron un círculo de 12. Y luego cuando Jesús levanta a Saulo, era un poco difícil, ¿no? De creer que sea un perseguidor, que se haga un apóstol. Entonces, esa corriente quedó allí instalada en los cristianos, digamos, donde iba. Y bueno, este no creo que sea apóstol. ¿Por qué? Porque no es uno de los 12 no le eligieron, los 11 digo, no le eligieron, y bueno, ahí había un poco de duda. Hoy con la Biblia ya totalmente escrita, sabemos que Jesús lo levantó como apóstol, ¿no? Eso es mi aporte. perfecto, Nicolás. Sí, sí, sí. Hay muchos que dicen, "Uf, ¿para qué sortearon? Se apuraron. Hubieran esperado que el Señor ya estaba preparando a alguien. Excelente, sí. Bien, ¿avanzamos? Em, Sí, 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 avanzamos. perfecto. La actitud de Pablo hacia todo esto fluctúa entre la reprensión, es decir, retarlos, y la apelación, pedirles algo, y la exhortación. Exhortación es animarlos, ¿sí? Animarlos a que hagan, ¿sí? Lo que hoy se llama la arenga, ¿sí? En lo concerniente a la ocasión de la carta, se observa en 1:10-12 que Pablo dice que ha sido informado por personas de la familia de Chloe. Arranca diciendo así, ¿no? Que le llegó información de algún tema. 5:1 también se refiere a la información reportada. En 7:1 dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, lo que quiere decir que también había recibido una carta de la iglesia. ¿Sí? En cuanto a lo que me escribiste, dice, están respondiendo, es como les digo, uno escucha como si fuera una conversación telefónica que está hablando y dice, no, 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 estás equivocado por... ¿Y pero en qué está equivocado? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Sí? Bueno, nosotros pasa lo mismo. Los corintios le escribieron a Pablo. No sabemos qué es lo que le escribieron. La repetición de en cuanto de, acerca de, miren, si alguien puede leer 7:25, 8:1, 7:25:1, 8:1 otro, 12:1, 16:1 y 16:22. De Leemos Corintios, Primera Corintios. 8:1. 8:1, 7:25, 12:1, 16:1, 16:22. 8:1. Sí, En cuanto a los sacrificados de los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. bien, ahí nomás. 7:25. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Sí. 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Ese es 16:1, no, 12:1. 12:1. Bien, 16:1. amén. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia.
Bien. Y 16:22. Sí, 16:22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Acá tengo dos problemas. Pero lo más raro, dos que no coinciden. 16:22 no coincide. Sí, no. Parece hablar de otro tema. Ok, bueno, no importa, lo dejamos ahí. Dice, dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, tal. En cuanto a las vírgenes, yo no tengo mandato del Señor, pero en cuanto a la ofrenda a los santos, les digo que tienen que hacer de las... Lo que se supone es que está respondiendo punto por punto a una carta que le preguntarían sobre los sacrificados a los ídolos, sobre cómo hacer las ofrendas, sobre el tema de las vírgenes. Entonces responde, en cuanto a tal cosa, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, en cuanto, hay uno que dice, pero justamente está mal marcado. Bueno, le mandaron una carta con varios puntos y él va respondiendo punto por punto y haciendo un desarrollo de cada uno de los puntos o de las dudas que tenía. Probablemente todos esos eran, dicen, los asuntos de la carta que él iba tratando uno por uno. En lo concerniente a la ocasión de la carta, se observa en 1:10-12 que Pablo dice que ha sido informado por personas de la familia de Chloe, esto ya lo vimos. 7:1 dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, es lo que acabo de decir, y acá está, los mismos pasajes son los mismos. Ok, estructura de la carta. Parece ser una lista de respuestas. Uno, el problema de la división de la iglesia. La iglesia se estaba dividiendo. Del 1:10 al 4:21 es una estructura que habla de la división de la iglesia. Del 5, digamos, el versículo que sigue, 5:1 al 13, el problema del hombre incestuoso. Parece que había problema con una persona. ¿Sí? Del 6:1 al 6:11, problema de los litigios. Eso es lo que vimos recién. ¿Qué? Dice, ¿no hay algún sabio entre ustedes que resuelva los problemas? 6:12 al 6:20, el problema de la fornicación. 7:1 al 24, acerca del comportamiento dentro del matrimonio. ¿Sí? 7:25-40, acerca de las vírgenes. 8:1 al 11:1, acerca de las comidas sacrificadas a los ídolos. Ahí donde dice que los sacrificados a los ídolos no significa nada, pero si va a hacer caer a un hermano por verme comer a mí, yo prefiero no comer nada. Acerca de las mujeres que se cubren la cabeza en la iglesia, esto da mal punteado, es del 11:2 al 16, del 11:17 al 34, el problema del abuso de la mesa del Señor, ¿no? La mesa del Señor nosotros la tenemos reorganizada, ¿no? O la Santa Cena, como le decimos, pasan algunos hermanos pasando el pan, otros una copita de vino, o algunos se acercan y toman, no está organizado. En Corintios dice que todos se apuraban para comer. Entonces dice, no, esto tiene que ser algo sagrado. Y comen en sus casas, le dice eso, comen en sus casas y después participen todos, porque se ve que iban con hambre a comer, no a hacer algo sagrado. Acerca de los dones espirituales, 12-14, 15 del 1 al 58, todo el 15, la resurrección corporal de los creyentes, ¿sí? La resurrección del cuerpo. Si puedo decir algo, Fer. Sí, señor. Sí, lo que pasa es que cuando hablamos de la Santa Cena, la verdad, Fer, lo que nosotros tenemos es una copia del catolicismo. Solo que convino. Porque originalmente lo que nosotros hacíamos, o por la iglesia primitiva, por eso dice que comen muchos que llevaban ellos, es como eso, como que nos reuniéramos, yo llevaba carne, el otro llevaba arroz, el otro llevaba esto, y ponían una sola mesa y todos comenzaban a comer, obviamente habiendo dado gracias a Dios para tener como una fiesta en comunidad, esa era la cena del Señor. Entonces,
Hoy lo que tenemos es una copia del catolicismo, o sea, solo que le damos vinito a la gente, no solo el pan, pues. Entonces, a eso es lo que voy, o sea, cuando usted tenés una buena ilustración de qué era lo que pasaba, no podemos continuar en el error, pues, o sea, por lo menos Sí, hay lo que... que pasa que no sé si copia del catolicismo 100%. Está bien lo que decís, ¿eh? Que era distinto y por eso se llama cena, porque no era un pedacito de pan y un pedacito de vino, sino que era una cena, es decir, que había comida. Pero cuando buscaron eh, instaurarlo, separándose del catolicismo, ¿no? Se buscaron las ordenanzas de qué es lo que hay que cumplir sí o sí, buscaron qué es lo que dijo Cristo, y como Cristo en la última cena bendijo el pan y el vino, dijeron, bueno, esto es lo que sí o sí tiene que haber, y terminó quedando solamente eso, eh, como para hacer algo sagrado, ¿sí? Algo que tenga una relevancia, y digo sagrado para no irnos a lo que sería ritual, porque si decimos ritual es como que nos vamos al otro extremo, pero si queremos darle un entorno de espiritualidad al momento, bueno, creo yo, que se trató de instaurar lo que Cristo había dicho. No creo que lo hayan hecho como una copia del catolicismo, porque se sacaba, vos pensás que se sacó lo que es la comunión, la primera comunión, se sacó la unción por los muertos, se sacó un montón de eh, rituales que se consideraban necesarios. Solamente quedó la cena y el bautismo, de todos los que había. Y el bautismo con una forma distinta, ¿sí? No bautismo de infantes y no bautismo, el bautismo por inmersión. Eh, Igualmente, comparto lo que vos decís, que quedó una expresión mínima de lo que era en su momento. Y sí, yo considero que como se llama, o sea, cuando vos lees la Biblia, eh, vos entendés la cena precisamente como lo que es. Primero la cena, lo que Jesús festeja es la Pascua, o sea, la cena que hace ahí. Pero bueno, al final de cuentas, los apóstoles, como aparecen ahí, hacían cena. Y el tomar indignamente la cena, lo que entiendo en el texto, es que precisamente él dice, miren, si tienen hambre, coman en la casa, pero si ustedes vienen acá, se devoran la comida y los pobres que vienen a comer no tienen que comer, están tomando la cena indignamente. Interesante lo que aportás. Sí, sí, es así. Que era una comida. Pero bueno, hoy tenemos la copita y el pan, ahí nos quedamos. Nadie se va a llenar con una copita. Bien. Pues sí, hay que hacer un asado santo, yo sigo aportando el asado santo. Sí, vos sabés que tiene, lo estás diciendo un poco en chiste, ¿no? Pero tiene mucho de comunión la comida. Tiene una comida, una cena en serio, en Hermanos en Cristo, tiene una participación, tiene un nivel espiritual muy grande, muy importante. Sí, sí, estoy 100% de acuerdo con eso. En cuanto a las ofrendas, dice ahí 16:1-10, está hablando de la ofrenda a los cuando habla de la ofrenda a los santos, Pablo se había tomado el trabajo de hacer una colecta para los que estaban en Jerusalén, para la iglesia de Jerusalén, que la estaban pasando mal, ¿sí? Entonces hacía una ofrenda y después la llevaron, llevaron la ofrenda, esto se va viendo en todo el transcurso que levantó una colecta y la llevó a Jerusalén. A esa ofrenda se refiere. No se está refiriendo a la ofrenda que solemos hacer nosotros en la iglesia, que es levantar la colecta, levantar una ofrenda para el sostenimiento de la iglesia local. No, no, esto era una ofrenda para la iglesia madre, si se puede decir así, ¿no? Porque la primera iglesia cristiana nace en Jerusalén, ¿sí? Hubieron 5 iglesias principales, que fue la de Antioquía, Alejandría, Jerusalén, Roma y me está quedando una, Constantinopla. Esas 5 iglesias fueron las principales en la iglesia incipiente, ¿sí? Pero la primera, históricamente, fue la de Jerusalén.
En Antioquía fue el primer lugar donde se los llamó cristianos, ¿sí? Pero esas 5 fueron las más fuertes, y el apóstol Pablo hacía colecta para llevar a los de Jerusalén que la estaban pasando mal. En cuanto al regreso de Apolos, es 16-12, Apolos era un colaborador de Pablo. Algunos inclusive le atribuyen el haber escrito una teoría, el haber escrito el libro de Hebreos, ¿sí? Porque dice que Apolo era muy conocedor, medio agarrado de los pelos muy conocedor de la escritura, es decir, del Antiguo Testamento, y muy erudito. Hablaba muy bien. Y Lo que pasa es que parece que, o sea, Apolos, esa es la teoría, ¿verdad? O sea, no hay nada comprobado. Pero como el griego con el que está escrito hebreo es un griego clásico, no es griego koiné, todo apunta a Apolo. exactamente, sí. El griego que nosotros en el castellano apenas lo vemos, ¿sí? Que tiene unos firuletes distintos, pero sí, está escrito, si bien no es clásico, clásico, tiende a ser un griego más clásico, utiliza palabras que se utilizan solamente en en el libro de Hebreos, hay palabras que son bien del griego clásico, como las 2 primeras palabras. Polítero, posca, y arranca con 2 palabras que son de griego clásico, de muchas maneras y muchas formas, Dios. Bueno, esas 2 palabras de muchas maneras y muchas formas son palabras del griego clásico, ¿sí? Y entonces dice, bueno, y dice, ¿no será este Apolo? Buscando el autor, algunos intérpretes, buscando el autor de Hebreos, dice, y este le calza todos los números, ¿no? Conocedor del Antiguo Testamento y muy erudito, muy versátil en el habla. Exhortaciones y saludos finales, ¿sí? Lo de todo. Bien, ¿cómo estamos de hora? 29, estamos bien, creo que vamos a poder terminar. Vamos a hacer 2 minutitos más y ya terminamos por hoy. El contexto histórico de 1 Corintios 1:14. Lea 1 Corintios 1:4, de corrido, por lo menos 2 veces, preferiblemente en 2 traducciones diferentes. Otra vez, lea para tener una idea general para hallar el argumento completo. Haga una lista de todo lo que diga algo de los destinatarios y sus problemas, haga una lista de todos, ¿no? Esto es una forma de acercarse al texto. De todo, aunque después tenga que tachar algunas de las cosas que no sean pertinentes. Luego haga otra lista de palabras claves y frases repetidas que indique el tema de la respuesta de Pablo. Pablo comienza por presentar claramente el problema, 1, 10, 12, el principio de su respuesta, 1, 18, 3, 4. Esto que estoy leyendo ahora, se los voy a mandar al grupo, entonces ven pauta por pauta y pueden ir viendo, corroborando con la Biblia, ¿sí? En realidad, uno pudiera pensar inicialmente que 1, 18, 3, 4 es una divagación, ¿sí? En 1, 10, 12 afirma que están divididos en los nombres de los líderes. Bien, no vamos a llegar a ver esto para verlo, porque la idea es que esto es ir leyéndolo y viéndolo, pero no vamos a llegar porque ya se nos fue el tiempo, pero se los voy a mandar como para que lo puedan hacer. Lo que dice es que parece como que está divagando un tema, pero está hablando del mismo tema, está hablando de que hacían ídolos de ¿Cuál los... sería, Fernando? ¿Cómo? ¿Cuál sería la tarea? Ahí vamos. No, la tarea, esto lo vamos a pasar porque no lo vamos a llegar. Perfecto. No, la tarea es otro. Ahora les voy a dar. Vamos a ir a eso, hasta el final de todo. Acá nos vamos, nos vamos, nos vamos. Si no, no llegamos. Encima ya venimos. Bueno, es el primer paso, ver qué problema intuimos que tiene. Y el segundo paso es aprender a seguir el argumento de Pablo como respuesta al problema de lo que mencionamos tentativamente. Nosotros dijimos, bueno, este puede ser el problema, este puede ser el problema, este puede ser el problema, y después vemos si responde a esos problemas. Si no lo responde, quiere decir que no, tachamos, ese no era un problema. ¿Sí? Pero si lo responde, sí. Pasamos, porque no llegamos. Vamos a la tarea.
Pasajes problemáticos. Vamos a la tarea, lo vemos la semana que viene. Esperen que quiero ver en qué punto estoy del... Salimos de acá. ¿En qué punto estoy? Sí, ya. Está bien, ahora sí. Vamos acá. Guías para una buena interpretación. En muchos casos, la razón de que sean difíciles estos textos es que no fueron escritos para nosotros, ¿sí? Los textos problemáticos no fueron escritos para nosotros. Entonces, teniendo una idea de para quién fue escrito, los podemos interpretar. 2. Aunque no se pueda tener plena certeza sobre algunos detalles, muy a menudo el propósito de todo pasaje queda todavía a nuestro alcance. Si no sabemos lo que los corintios hacían al bautizarse por los muertos, sí sabemos por qué se refiere Pablo a la práctica de ellos. ¿Sí? 3. A pesar de la incertidumbre sobre algunos de los detalles precisos, hay que aprender a preguntar lo que puede decir con certeza sobre un texto. ¿Sí? Hay que ver qué es lo que dice con certeza. Muchas veces vamos al texto con la cabeza así de predicaciones que escuchamos. Entonces, vamos al texto y ya le damos una interpretación antes de leerlo. Ya sabemos qué dice. ¿Sí? Sin embargo, cuando lo leemos como si fuera la primera vez, es un trabajo a veces medio difícil, pero como si fuera la primera vez que lo leemos, viendo qué es lo que dice y no qué es lo que se predicó al respecto, bueno, vamos a saber con certeza qué es lo que dice el texto. Y por último, en esta guía, consultar comentarios, los comentarios bíblicos. Bueno, los comentarios bíblicos son compendios de libros que agarran un libro de la Biblia y arrancan del principio diciendo, bueno, donde dice esto, un comentario al respecto. Este pasaje lo explica, o porción de texto lo explica. Hay diferentes tipos de comentarios, ¿no? Hay unos que son más devocionales, como el de Matthew Henry, por ejemplo, creo que es el más conocido, y después otros que son más exegéticos, que van al grueso, al texto griego, que era lo que decía, o hebreo, que era lo que decía, qué significaba, ¿sí? Distintos tipos de comentarios. Yo lo que tengo en uno de los canales de YouTube es una explicación para bajarse un software que se llama, no sé si alguno lo tiene, que se llama Eastword, que es una Biblia electrónica que tiene todos los comentarios habido y por haber. Entonces yo lo que hice fue grabar un video y explicando cómo instalarlo, y abajo en los comentarios dejé el link para que lo bajen y que lo puedan poner. Yo lo que voy a hacer es pasarles ese video, entonces lo ven. Si ya saben cómo instalar un software, es muy simple, es tal. Ok, siguiente, es como todos, ¿no? Ahí lo pueden bajar y tenerlo. Es para PC, no sirve para celular, ¿sí? Es para computadora. Así que yo se los paso para que lo vean, si lo pueden bajar, genial. Ahí está En serio. gratis, con todos los comentarios y diccionarios. A mí me cayó un batazo acá y no me quebré ni una. Y bueno, esta es la tarea. Filipenses 1, vamos a leer Filipenses 1, del 27 al 2:13, y pongan ocasión, propósito, ahí terminó. Leer eso, y ocasión y propósito. ¿Sí? Arrancamos con algo simple. Ahora, el punto de leerlo es leerlo en varias versiones, ¿sí? Reina Valera, NBI, Biblia de Jerusalén, no sé, Dios habla hoy, ¿no? Versiones es lo que sobran. Si no tienen o no quieren bajar el software, la más conocida dentro de lo que es en línea es la Biblia. Hay una que sale siempre al principio, ¿no? Uno googlea y sale esa Biblia y tiene para poner todas las versiones que quieran. Lean de corrido ese texto varias veces y a ver qué les parece, en qué ocasión y con qué propósito fue escrito esa carta. ¿Sí? Esa sería la tarea simple, y arrancaríamos la clase que viene. Arranco con la clase y después de avanzar un poquito con la clase paramos y vemos la tarea, ¿sí? Porque hay algunos que se enganchan un poquito después. Entonces, para no arrancar con eso, cuando veo más o menos que ya están todos, arrancamos con la tarea. ¿Les parece? Bien, bien. Está interesante. Perfecto. 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 Bueno,
hasta ahí, hasta acá la clase de hoy. ¿Sí? Nos pasamos por unos minutillos. ¿Sí? Les agradezco por la participación. Si alguno de ustedes quiere orar para despedirnos. Voy yo, ¿ok? Vamos, Carlos. Señor, gracias, Padre, por este momento tan especial, Jesús, en el cual nos estás enseñando, Padre, cómo llegar y acercarnos al texto de manera coherente y saludable, Padre, para no poder confundirnos ni hablar cosas que no sean correctas, Padre. Nos estás enseñando a cómo hacer una interpretación correcta de la palabra de Dios, para que aquellos que nos escuchen sean edificados en el cuerpo tuyo, Señor, de manera excelente, porque eso es lo que buscas en nosotros, excelencia. Te damos gracias, Padre, por esta clase y en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Bendecimos esta noche y que todos tengan un merecido descanso y nos des el tiempo y la oportunidad de hacer la tarea para poder compartir y conocernos como siervos más íntimamente, Señor. Y de ser posible, prepara el asado santo. En el nombre de Amén. Jesús. Amén. 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 Vamos con el Saludos para asado. todos, buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones para todos. Chao, bendiciones.